amigos todos, aquí estamos otra vez para seguir los temas sobre la no violencia y nos quedamos en el caso concreto de Monseñor Romero, que fue asesinado durante la Eucaristía por decir lo que dijo, que ya lo oímos el otro día. Y decíamos que en el próximo vídeo, que sería ver el canto cuarto de Isaías, necesitáramos una introducción para entender esta dimensión peligrosa de ser profeta de la no violencia, que es Jesús de Nazaret. Así pues, si es tan peligroso desobedecer a la tiranía, hemos de analizar si de verdad es posible desarmar lo que habíamos titulado los infiernos. Veamos. La audacia del no violento consistirá precisamente en algo muy esencial, y es la creatividad. Es decir, buscar estrategias eficaces para romper en masa el vínculo de la obediencia a las leyes injustas. De aquí que únicamente esto va a debilitar ¿a quién? Al tirano. Así lo han detestado tantos presidentes y líderes de nuestro mundo que temen o incluso prohíben redes sociales. Hoy, como Facebook o Twitter, etcétera, etcétera. Unas redes que capacitan la desobediencia masiva, al cual estoy yo asociado, y en este momento tengo, porque no puedo tener más, 5.000 amigos. Puedes entrar en Facebook y entrar no ya como amigo, porque no nos deja el sistema, sino sí como observante de lo que yo hago ahí, de lo que yo publico. Y la manera de entrar es poniendo simplemente mi nombre y mis apellidos.
que son Diego, Paredes, La Encina. ¿Vale? Bien, te espero. Y que aproveche. Seguimos. Aunque la simple desobediencia al mito deshace el control sobre la víctima, para conseguir un nivel más profundo de transformación de la realidad, el famoso que estamos diciendo Satyagrahi, hemos de practicar un tipo de desobediencia genuina, que es la desobediencia por exceso, y que es la que asume un alto coste en sacrificio personal y provoca desconcierto o admiración incluso en el agresor. Ya que la simple desobediencia coloca ya el verdugo en una situación de sorpresa y de descontrol incómodo, en que deja de tener poder y es capaz de darse cuenta de que la víctima tiene dignidad humana, ya que toma decisiones por sí sola. Pero ojo, atención, la desobediencia por exceso, además del factor sorpresa, atrae directamente la atención del opresor y procura sucumbir sus entrañas. Su pensamiento, su actitud diabólica. ¿Por qué? Porque al mostrarse dispuesto al autosacrificio e incluso a la generosidad, que es el Satyagrahi, en definitiva, pretende conquistar el corazón ¿de quién? Del malvado. El tirano puede reaccionar, y lo sabemos por experiencia, de dos maneras. Y hay que tenerlo en cuenta, pero hay que hacerlo. Aprovecharse desde su ceguera y ser aún más perverso y cruel, o bien quedar desconcertado y dar marcha atrás al darse cuenta de que no quiere llegar tan lejos. De aquí que el Satyagrahi, el sacrificio, le envía un mensaje claro. ¿Cuál? El siguiente. A pesar de sus despotismos, le considera
todavía una persona humana digna de ser ayudada con creces. Esta respuesta, con sobreabundancia de bien, es capaz de correrle con remordimientos, de abrir sus ojos al contraste entre la extrema inocencia del sacrificio y su propia perversidad, retorcida, de desarmarle a él y al infierno que él mismo sostiene. Pero esta actitud, que puede hacer lo que estamos diciendo, que en definitiva, si nos damos cuenta, es cuando el enemigo, que puede ser este, no le devolvemos mal por mal, sino nos hace mal y devolvemos bien. Esta sería la no violencia. No es que nos pongamos a la altura suya, sino que le intentamos reflexionar para que pueda cambiar. Por eso no es fácil el riesgo que existe, porque existe. Pero solo hay que tener, ¿qué hay que tener? La suficiente fe para ¿qué? La resistencia. Y lo vemos, y lo vamos a ver más claro, según la palabra de Dios, en Mateo 5, versículo 38 al 42. Ahí vamos a ver 3 puntos que denominamos un plan infinito. Veamos. Es verdad, digo yo, que Jesús decidió practicar el siervo. Era la manera de dejar entrar al Padre en el corazón de la historia, de transformar la realidad humana. Pero su propuesta en la resolución de conflictos no incluyó tan solo el poderoso espejo no violento del sityagaji, el sacrificio del siervo, que ofrecen brillante los relatos de pasión que conocemos. Pues a gran escala o a pequeña escala, los conflictos que le rodeaban y le preocupaban tenían
nombres concretos, como muchas veces también los tenemos nosotros. El caso de Romero era eso, el que el pueblo estaba sometido al ejército. Nombres concretos pueden ser, y casi siempre son, abuso de poder de tal o cualquier propietario. Otro, escarnio y desprecio constante de tal otro amo hacia su esclavo. Explotación y exigencias humillantes por parte del soldado romano. Eso en tiempos de Jesús. Es decir, había infiernos que no solo consistían en la maldad de un enemigo que golpeaba, sino especialmente en la creación de vínculos de esclavitud, dependencias y control de los individuos, dominándolos por medio de la opresión. Pero ante este hecho, creo que debemos preguntarnos algo. Y es esta pregunta: ¿cómo desarmar dominaciones tan crueles que estamos viendo hoy y que las tenemos encima? Pues bien, mirando el Evangelio de Mateo, en el Sermón de la Montaña, para más reo, recoge la memoria de un tesoro que algún día Jesús pronunció. Por ejemplo, 3 ejemplos concretos para desarmar aquellos infiernos que se fundamentaban en lazos de esclavitud y ante los cuales el espejo no violento es necesario, pero cuidado, no suficiente para deshacer el blindaje y la ceguera del opresor. De ahí que os invito a pasear y a comprender bien las entrañas de esta tercera vía que estamos viendo, la de Jesús, que lejos del flit primero, luchar, o del flit segundo, huir, nos inspira la no violencia activa, esta tercera, nova, más genuina, para dar la vuelta a las situaciones de opresión más difíciles, la mejor, creo yo, la tercera vía.
Jesús de Nazaret, el siervo sufriente. Y ahí estamos. Vamos a seguir con el título de la sentencia de Jesús sobre la venganza, que vamos a ver en Mateo 5, versículo 38 al 41. El fragmento propuesto por Mateo se encuentra, y ya lo hemos dicho antes, en el Sermón de la Montaña, Mateo 5 y 7, y es la quinta de las sentencias que Jesús pronunció para interpretar bien el corazón de la ley mosaica. Al contrario de cómo se interpretaba normalmente los versículos 39 al 41. No son ejemplos pasivos de cómo no resistir al malvado, Mateo 5, 39, sino ejemplos muy activos y creativos. Si vemos el versículo 42, en cambio, constituye un caso aparte, porque parece que no encaja en el contexto del mismo texto. Por falta de espacio, solo justificaré esta exclusión, diciendo que si bien a lo largo de estos versículos se presentan casos de cómo hacer frente al malvado, en el versículo 42 aparece un simple deudor, lo que rompe la temática de la respuesta a la estructura sintáctica y a la teología marteana de este anunciado de Jesús de Nazaret. Pero tengamos en cuenta que en primer lugar tenemos que interpretar correctamente el encabezamiento de este quinto anunciado, el versículo 38 y siguientes, la ley del talión, que viene ya dicho en el Éxodo 21-23, Levítico 24, versículo 18-20 y el de Deuteronomio 19-21. Es introducida como premisa. Se trata de la respuesta del pueblo ante alguien que perversamente inflige un mal a otro. Porque la ley del talión, del latín talis o tale, es decir, tal cual, determinaba, de hecho, un máximo reducía la venganza, que habitualmente era desproporcionada, como nos narra
el Génesis en el capítulo 4, versículo 24. Y la limitada a recibir solo el mismo mal, pero sin incrementarlo. ¿Qué hace Jesús ante esta situación? ¿Qué quiere Jesús? Jesús quiere interpretar la ley, no cambiarla. Mateo 5:17, de manera que toma pasajes polémicos para darles una interpretación según el corazón de su Padre Dios. Para esto hay que conocer cuál es la voluntad de Dios ante aquel malvado y si es realmente posible responder con el mismo mal, que nos llevaría a la no violencia. Veamos. Esto lo vamos a dejar porque ya estamos muy largos para otro vídeo, donde veremos los trazados que tenemos que llevar en una línea mental. Pero esto lo vamos a ver, haciendo un paréntesis, en el próximo vídeo. ¿De acuerdo? Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.